El tema de hoy es bien sencillo, tanto conceptualmente como matemáticamente lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Y hay que ver que el día de hoy vamos a ver una parte es lo que de donde nos pueden venir problemas, ¿verdad? El resto de la clase básicamente puede ser considerado simplemente como teórico. En realidad no hay problemas de la segunda parte de la clase. Solo déjenme buscar lápiz ya. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok, y tenemos este tema que es el centro de masa, muchachos. Entonces, fíjense bien, lo primero que nos podemos preguntar con el centro de masa es, bueno, ¿qué es, verdad? Hay que definirlo, hay que entender a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la palabra centro de masa. Y en general, pues el centro de masa se puede describir como una posición o un lugar geométrico, ¿verdad? Un lugar espacial, un punto en el espacio, ¿verdad? Que dice que está descrito por el promedio de posiciones de un sistema de objetos o cuerpo rígido, ponderado por la masa de cada objeto. Y esa en realidad es la definición, ¿verdad? Es una posición que a mí me está ponderando cómo es la masa, ya sea que se distribuye a lo largo de un cuerpo rígido. Cuando digo un cuerpo rígido es un cuerpo no deformable, ¿ok? Un sólido, digamos. Vamos a ver cómo se pondera la masa alrededor de un cuerpo rígido o de un sistema de partículas, ¿verdad? Porque nosotros también podemos tener sistemas de, digamos, el sistema solar o el sistema, si consideramos el sistema de Tierra-Luna, ¿verdad? Tenemos dos objetos, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser pequeños, partículas. Tenemos dos objetos, un sistema de dos objetos y preguntarnos dónde está el centro de masa de ese sistema, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros observamos cómo se comporta la masa, bueno, no cómo se comporta, cuáles son los valores de masa de cada uno y en qué posición están. Y a partir de eso ponderamos y encontramos una posición a la que le vamos a llamar centro de masa. Después vamos a ver para qué o qué cosas, qué peculiaridades tiene el centro de masa. Pero entonces cuando nosotros estamos hablando de esto es bien sencillo, ¿verdad? Básicamente la idea, aunque no es exactamente lo mismo, pero en esta clase centro de masa y centro de gravedad es lo mismo, ¿ok? Porque la gravedad es uniforme en la Tierra, ¿verdad? Pero bueno, ustedes imagínense que yo tengo eh, un costal lleno de papas y yo lo pongo de lado. Entonces las papas en realidad están por este lado, llegan hasta acá, digamos, y esto está vacío en el costal. Entonces, cuando yo digo centro de masa, vamos a ver en qué lugar se ubica, digamos, la mayor cantidad de masa. Entonces, nosotros, si yo les pregunto a ustedes en este costal, que es mi objeto, ¿verdad? ¿Dónde se está acumulando la masa? ¿En qué posición? Todos estaríamos de acuerdo que la masa está mayormente acumulada en algún lugar por acá, ¿ok? Y esa posición es el centro de masa. Nadie, creo yo, diría, no, la masa está distribuida en esta posición. ¿Por qué? Porque ahí no hay papas, ¿verdad? Entonces, obviamente, no está concentrada la masa en esa posición. Entonces, nosotros queremos ver una posición en la cual si yo pondero la masa de cada papa, ¿verdad? Yo digo, la mayoría de la masa está acumulada alrededor de este punto. Y eso después lo vamos a utilizar para otros cálculos, ¿verdad? Pero, bueno, no para otros cálculos, para otro desarrollo teórico. Pero lo que me importa a mí en la clase, ¿okay? Como ejercicio, es saber identificar o saber calcular cómo encuentro ese punto geométrico. ¿Ok? Otro ejemplo que les puedo dar, en vez de la bolsa de papas, es uno sencillo que tenemos ahí abajo, ¿verdad? Digamos que hay un martillo, ¿ok? Hay un martillo. Y esta parte de madera.
y la cabeza del martillo es de algún tipo de metal. Si yo les pregunto, ¿en qué lado del martillo se acumula más la masa? Sabemos que no se acumularía en el centro, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Si la masa está bien distribuida alrededor del centro de masa, yo puedo balancear, de cierto modo, el objeto por ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo pongo un dedo en el centro del martillo, este no va a quedar estable, sino que se va a caer hacia acá. ¿Por qué se va a caer hacia allá? ¿Por qué va a girar en esa dirección? Porque de este lado hay más masa, ¿ok? O en otras palabras, por acá está el centro de masa. Entonces, por aquí habría un giro. Eso, básicamente, este ejemplo lo miramos en la siguiente unidad. Entonces, giraría esto de acá. Entonces, el centro de masa, si yo quisiera balancear el martillo, tendría que poner mi dedo, digamos, o cualquier objeto para balancearlo alrededor de ese punto, en un punto un poquito más pegado a la cabeza. ¿Ok? Entonces, decimos que es una media ponderada por masa, ¿verdad? Media ponderada es algo que, aunque no se los hayan dicho con nombre y apellido, ustedes en algún punto de su vida debieron haber hecho un cálculo de una media ponderada, aunque no lo sepan. O sea, tal vez no le conocen el nombre como media ponderada, pero sí lo han hecho. Estoy casi seguro que lo han hecho. Pero bueno, nosotros en muchos ejercicios vamos a trabajar con masas puntuales, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros tenemos este sistema 0, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y yo tengo una masa puntual de masa m. No me importa cuánto es, simplemente m. Acá tengo una masa puntual de masa m. Acá. Y yo les pregunto, ¿dónde es el centro de masa de ese sistema? Entonces lo que estamos buscando es una posición que me identifique a mí, ¿ok? ¿Dónde o alrededor de qué punto está equilibrada, entre comillas, la masa del sistema? Y la masa del sistema, para este caso, como tienen el mismo valor de masa, es fácil de encontrarlo, ¿verdad? Yo diría, no, definitivamente está equilibrado alrededor de este punto, ¿verdad? Y este sería mi punto, este sería el centro de masa de ese sistema. Ojo, ¿verdad? El centro de masa es una posición del espacio, no hay ninguna restricción. El centro de masa es una posición cualquiera del espacio. ¿A qué me refiero con esto? El punto geométrico que llamamos centro de masa no necesariamente tiene que estar adentro de uno de los cuerpos, ¿verdad? O sea, puede estar en un lugar que esté vacío y esa va a ser la posición de centro de masa de este sistema. Y aquí no les dije, ¿verdad? ¿Cómo calculo yo? Ok, alrededor de, cuando digo alrededor de qué punto se equilibra o se distribuye la masa de este sistema, yo creo que cualquiera fácilmente puede decir, no, alrededor de 2, porque 2 es el centro y los dos valen lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo tengo el mismo sistema, ¿verdad? Tengo exactamente el mismo sistema. 0, 1, 2, 3, 4. Y tengo una masa M por acá, pero por acá, centrada en la posición 4, tengo una masa que es, qué sé yo, 3M. Pongámosle un poquito más grande. 8 veces M.
Y si yo les pregunto, ¿alrededor de qué punto está distribuida o se equilibra la masa de este sistema? ¿Ustedes estarían de acuerdo que está distribuida equitativamente la masa de este sistema alrededor de este punto que está en el medio de ellos dos? La realidad es que no, ¿verdad? No estaría equitativo. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo de ese punto yo tengo M a 2 metros de distancia. Pero al lado derecho yo tengo 8M, ¿ok? 8M a 2 metros. Entonces no está equitativo, ¿verdad? Sí están a la misma distancia, pero hay más masa del otro lado. Entonces el centro de masa no sería ese punto central, sino que el centro de masa estaría un poquito más pegado, ¿verdad? No sé cuál es el valor específico, no he hecho el cálculo, ¿verdad? Pero el centro de masa, le voy a poner CM, estaría más cerca del lugar a donde se acumula más masa. Así como cuando yo tenía un martillo, ¿verdad? El centro de masa de ese rígido, de ese cuerpo sólido, está más cerca de la cabeza del martillo, porque la cabeza del martillo es más pesada. Lo mismo acá, son dos partículas o dos masas puntuales. No necesitan ser puntuales, pero yo les digo puntuales para que ustedes lo asimilen un poco mejor. Puedo ver que hay más masa del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces el centro de masa va a estar más cerca del lado derecho. ¿Ok? Eso es el concepto más o menos del centro de masa. Alrededor de qué punto se está distribuyendo equitativamente la masa del sistema. Bueno, pero todavía no hemos hablado de qué es una media ponderada. Bueno, aquí viene el hecho de que es una media ponderada, ¿verdad? Y bueno, una media es un promedio, ¿verdad? Entonces, si ustedes sacan 60, 80 y 100 en, qué sé yo, redacción, español, cálculo 2. Digamos que esas son sus notas, ¿verdad? A redacción no le pararon mucha bola, sacaron 60. Español, un poquito más, 80. Y cálculo, que es su clase más importante, es a la que le dedicaron absolutamente todo el tiempo y lograron sacar un 100. Entonces nosotros venimos y vamos a sacar nuestro promedio, correcto. Entonces, el promedio de la universidad yo no lo saco así, correcto. 100 más 80 más 60 entre 3 y no, ese no es mi promedio. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las notas, ¿ok? La nota del periodo es una media. Cuando digo una media es un promedio ponderada. Cuando digo ponderada es que le vamos a dar más valor a algunas cosas que a otras, ¿verdad? Por ejemplo, entre estas tres clases, ¿cuál tiene más valor? Definitivamente, cálculo 2, que es de 5 unidades valorativas. De un poquito menos de valor, español, que es de 4 unidades valorativas. Creo que redacción es de 3, pero ustedes me lo pueden, digamos que es de 3 unidades valorativas. Entonces, si yo voy a sacar el índice promedio de este periodo, no voy a sumar las 3 y dividirlas entre el número de notas, ¿verdad? Sino que lo que yo voy a hacer es unidad valorativa por nota. Bueno, lo voy a escribir así, ¿verdad? La suma de qué? De unidad valorativa por nota de cada iésima clase. En este caso llevan igual a 1 hasta 3, porque son 3 clases. Todo eso dividido entre quién? Entre la suma
de sus unidades valorativas, de igual a 1, en este caso hasta 3, porque son 3 clases. Y esto es su índice, ¿correcto? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? 60 por 3 más 80 por 4 más 100 por 5 dividido entre 3 más 4 más 5. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo cuando saco este promedio de esta forma? Cálculo 2 no tiene el mismo peso que tiene redacción. Yo prefiero 1000 veces sacar las notas así, 100 en cálculo 2, 80 en español y 60 en redacción, a sacar 60 en cálculo 2, 80 en español y 100 en redacción. ¿Por qué? Porque tiene más valor, más peso, más ponderación cálculo 2, ¿verdad? En lo mismo nosotros vamos a hacer en este caso, estamos sacando un promedio, pero el promedio ya no es de notas, el promedio es de las posiciones, ¿verdad? Entonces vamos a promediar las posiciones, dándole mayor valor a quién, a la masa. En este caso, si yo saco el promedio de las posiciones, pero como las masas son iguales, entonces cheque se distribuye acá. Pero en este caso, si yo le saco el promedio a esas posiciones, pero ¿cuál tiene más valor? La de 8M, es más pesada. Entonces, esta posición tiene más ponderación, tiene más peso, ¿verdad? Es más importante para el centro de masa y por eso el centro de masa queda más por acá. Si yo les hago la pregunta a ustedes con estas 3 notas, sin saber, sin hacer el cálculo, su promedio final de este periodo va a estar más cerca del 100 o más cerca del 60. Bueno, va a estar más cerca del 100 que del 60, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la nota de más peso fue 100. Lo mismo acá, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿el centro de masa va a estar más cerca de M o de 8M? De 8M, ¿verdad? Porque esta tiene más peso. Y podemos hacer el cálculo para verlo, ¿verdad? Voy a tener que sacar aquí la calculadora. ¿Ok? Solo por cualquier cosa, 60 por 3 más 80 por 4 más 100 por 5 igual. Esto lo divido entre 3 más 4 más 5. Gracias. Gracias. 83.3. Tú vas a la mascarilla, hombre. ¿Sí? ¿Qué? Cuidado hoy con las personas. Ajá. ¿Qué? No creo que ya. 83.3. ¿Verdad? Y ese sería el promedio de esa unidad. Bueno, que sacaron en ese periodo académico, digamos. Y se fijan, ¿estaba más cerca de 100 o estaba más cerca de 60? Quedó más cerca de 100. No por mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final la diferencia de unidades valorativas, o sea, sí, hay una diferencia, ¿verdad? Pero entre 5 y 3 no, bueno, 5, 3 y el hecho de que hay una de 4, yo estoy seguro de que el promedio es diferente si no considero español, ¿verdad? Digamos que no llevaron español, que sería 100 por 5 más 3 por 60 igual entre 8. Ok, me da 85, un poquito más, porque no está el 80 ponderándome un poco más cerca del 80, ¿verdad? Pero bueno, aquí podemos ver, las notas se distribuyen de tal forma, o sea, 60 y la otra es un poco 20 más arriba, 20, pero no significa que el promedio va a ser 80 en este caso, sino que el promedio va a ser entre 80 y 100. ¿Por qué? Porque esta tiene más peso, ¿verdad? Y esta tiene más peso que esta, entonces obviamente va a estar más allá. Si esta fuese de 5 unidades valorativas, por ejemplo, entonces ahí habría que ver, o sea, pero simplemente se le da un peso o un valor a ciertas notas.
Entonces, ya lo han hecho. Yo me imagino que todos ustedes saben cómo calcular su índice después del periodo académico. La verdad que, bueno, en mi caso, a mí mi hermana, ¿verdad? Cuando yo estaba cursando en la universidad es quien me dijo cómo se calcula el promedio. No sé si la universidad en realidad les dice a ustedes cómo se calcula el promedio del periodo. Pero bueno, esa es la función de las unidades valorativas, ¿verdad? Las clases más importantes, en teoría, son las que tienen, o bueno, no más importantes, pero más pesadas en cuanto a su pensum, ¿verdad? Tienen más unidades valorativas, ¿verdad? Bueno, lo mismo va a pasar con el centro de masa, pero el centro de masa es una posición. Entonces la posición, aquí la puse de una forma sencilla, ¿verdad? En una dimensión para que se entienda, pero nosotros sabemos que tenemos varias dimensiones, ¿correcto? Entonces yo puedo considerar que hay una masa M1, hay una masa M2, hay una masa M3 y hay M sub n masas, ¿verdad? O sea, puede imaginarse, así como ustedes pueden meter 2 clases, 3 clases, 4 clases, 5 clases. Por lo menos en la universidad hay un límite, ¿verdad? Porque ustedes tienen un límite de unidades valorativas que pueden meter. Pero en este caso, en el centro de masa, no hay un límite de partículas que yo pueda analizar como sistema. Entonces puede haber una infinidad de partículas, ¿verdad? En el sistema. Y a mí me dicen, ok, calcula el centro de masa del sistema. Entonces, bueno, cada partícula tiene una posición y cada posición es un vector y cada vector tiene componente X, X sub 1, y componente Y, Y sub 1. Si yo me voy a la masa 2, tiene su componente X sub 2, su componente Y sub 2. Si me voy a la masa 3, tiene su X sub 3, ¿ok? Y sub 3. Y si me voy a la enésima, ¿verdad? Ese va a tener X sub n, Y sub n, ¿verdad? Cuanto sea el número de partículas, ¿verdad? ¿Y qué hago para encontrar la posición de centro de masa? Pues primero calculo, ok, voy a ponderar estas posiciones X con respecto a cada una de las masas y encuentro cuál es la posición de centro de masa en X, ¿verdad? Entonces yo diría, ok, X de centro de masa es la masa 1 por la posición X1, más la masa 2 por la posición X2, más la masa 3 por la posición X3, más la masa 4 por la posición X4, más, hasta llegar a la última partícula, la masa n, por la posición Xn. Y lo divido entre el número de, todas las masas presentes en el sistema, ¿verdad? Esto para sistemas que sean de varias partículas, ¿verdad? O de partículas puntuales, o ya sea puntuales o sean extensos los cuerpos, pero que nosotros podamos ubicarles bien una posición. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Las posiciones para nosotros son el equivalente de las notas, ¿verdad? Y las masas son el equivalente, es la ponderación, ¿verdad? El equivalente de unidades valorativas. Pensando eso, ustedes fácilmente pueden encontrar, ok, ¿cuál es la posición de centro de masa de X? Y luego hago lo mismo para Y, vengo y hago Y centro de masa, es M1Y1, más M2Y2, más M3Y3, más M4Y4, más M5Y5, más hasta llegar a la última partícula, M sub n, Yn, y lo divido entre la masa total del sistema, M1 más M2 más M3 más M4 más M5, y esto, muchachos, hasta aquí, en efecto, esto de acá, que es lo mismo que yo tengo acá, solo aquí lo estoy escribiendo en forma de sumatoria, ¿verdad? ¿Ok? X sub m es igual a la suma de i igual a 1 hasta m de m sub i xy entre la sumatoria de i igual a 1 hasta n de m sub i. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más que escrito en términos de sumatorias. Esto es el cálculo de centro de masa, de la posición de centro de masa. Y esto es con esto. Uy, con esto es con lo que nosotros vamos a hacer ejercicios, ¿ok? Calcular el centro de masa de un sistema de esta forma. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Bueno, hay que recordar, ¿verdad? Estos son componentes. Esto yo en realidad lo podría escribir en términos de vector de posición, ¿verdad? M1 por el vector R1 más M2 por el vector R2. Y eso me daría un vector, ¿verdad? Un vector que iría desde el origen hasta el punto de centro de masa. Y ese va a tener componentes X y Y que son de esta forma, ¿verdad? Eso es simplemente nomenclatura, ¿no?
¿Ok? Ahora pregunto, ¿qué sucede con un sólido? Si yo tengo ese martillo, ¿verdad? Obviamente, ustedes podrán decir, ok, la masa no se distribuye equitativamente a lo largo del centro. Yo creería que la masa se distribuye equitativamente a lo largo de un punto como por acá. Y ese sería el punto de centro de masa de este martillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es más pesado que esto, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo en el centro, no puedo decir, ok, el centro de masa se está distribuyendo equitativamente a la izquierda y a la derecha del punto. Perdón, la masa se está distribuyendo equitativamente a la izquierda y a la derecha. Por eso, iría un poco más por ahí. Nosotros podríamos tener la intuición de que es un poco más por ahí. Pero ¿cómo llegaríamos a calcularlo? Bueno, para calcular ese R de centro de masa, en realidad tendríamos que hacer arriba una integral de un R. R sería un vector, ¿verdad? En realidad que me dice a mí, yo tendría que encontrar una forma genérica de encontrar un vector que me describa cualquier punto del sólido. ¿Ok? Cualquier punto del sólido, R, entonces va a ser variable, ¿verdad? Dependiendo de dónde estamos acá. R por un diferencial de masa, dividido entre la integral del diferencial de masa, que al final, si yo integro a lo largo de todo este volumen, esa integral volumétrica, me va a dar la masa total. Y al lado de arriba, este diferencial de masa es densidad por, este ρ es densidad, que eso se mira hasta la siguiente unidad, por diferencial de volumen. Y tendrían que resolver una integral triple, ¿verdad? De R por ρ de B. Usualmente esta es constante. Si es uniforme y sale de acá, y hacen una integral. Y ustedes ahí encuentran cuánto es la posición X, cuánto es la posición Y, cuánto es la posición Z, en caso de que sea en 3 dimensiones. Pero esto simplemente se lo digo para que ustedes tengan conocimiento de ello. Esto no lo hacemos en clase, ¿verdad? Nosotros nos limitamos en clase a encontrar el centro de masa de un sistema de varias partículas. No significa que no trabajemos con sólidos, pero lo que pasa es que cuando trabajamos con sólidos, por lo menos para este tema de centro de masa, vamos a trabajar con sólidos o cuerpos rígidos que tengan ejes de simetría. ¿Y qué sucede? Si yo tengo un cubo y el cubo es uniforme, ¿ok? Ojo, si el cubo es uniforme, cuando digo uniforme es que en todo el cubo está distribuida de la misma forma la masa, ¿ok? Entonces, el centro de masa del sistema va a ser el centro geométrico, ¿verdad? Que pasa por todos esos ejes de simetría. Si yo tengo una pelota, una esfera, ¿verdad? Una pelota de fútbol. La masa que contiene la pelota de fútbol está distribuida equitativamente a lo largo del centro de la pelota. ¿Ok? No hay un pedazo de la pelota que es más pesado que el otro. Entonces, si es así, el centro de masa termina siendo el centro geométrico del sistema. Si yo tengo un cilindro, ¿verdad? Y ese cilindro está distribuido, toda la masa está distribuida equitativamente, entonces el centro de masa va a ser el centro geométrico. Una placa, ¿verdad? El centro de masa va a ser el centro geométrico que pasa a lo largo de ese eje de simetría. Fíjense bien, no sería lo mismo, ¿verdad? Que yo tenga un vaso. Yo tengo un vaso. Si yo tengo un vaso, sí, el centro de masa va a haber un punto, ¿verdad? O sea, este es un eje de simetría para el vaso. Entonces, a lo largo de algún punto de este eje de simetría va a quedar mi centro de masa. Claro, porque, o sea, no importa si yo miro el vaso de esta forma o lo roto, yo lo miro igual. Pero no tiene otro eje de simetría, digamos. No es lo mismo. No lo puedo partir por acá y decir que es lo mismo en un lado que el otro, ¿verdad? Entonces, pues no puedo ubicar bien cuál es el centro de masa exacto porque no tiene dos ejes de simetría, ¿verdad? Si yo tuviese otro eje de simetría que le pudiesen encontrar ustedes, por lo menos yo no lo encuentro ahorita, creo que solo tiene ese eje axial.
para ser simétrico. Pero si ustedes pudiesen encontrar para cualquier, voy a hacer otro vaso, porque en realidad este no era el ejemplo que quería, pero se fijan cómo ahí ese solo tiene un eje de simetría, ¿verdad? Digamos, este cilindro tiene dos ejes de simetría. Si yo lo paso por acá, es simétrico alrededor de ese punto. Si yo le hago un corte horizontal, también va a ser simétrico. Yo puedo partirlo a la mitad y los dos pedazos de cilindro que me quedan son lo mismo. Entonces el centro de masa es el punto en el cual se atraviesan esos ejes de simetría. Pero a lo que yo quería ir es a esto, ¿verdad? No quería hablar tanto acerca de, aunque también funcionaba ese ejemplo. Ok, vamos a dibujar un vaso así, un vaso que sea recto. Entonces, para este vaso, si yo quiero encontrar cuál es su centro de masa, normalmente lo que haría es buscar ejes de simetría, una simetría axial aquí, por el eje Z. Y hay una simetría, si yo lo parto justamente a la mitad, entonces este sería el centro de masa del vaso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa ahora si yo vengo y lo lleno de Fanta? Pero no lo lleno todo, solo quería un poquito de Fanta yo ese día. ¿Ok? El centro de masa, el centro de masa del sistema que es el vaso con la Fanta, no es el centro del vaso, ¿verdad? Porque ahí abajo tengo la masa de la Fanta. Y tampoco es en medio de la Fanta, porque en medio de la Fanta no, o sea, si yo paso aquí en medio de la Fanta y miro cómo se distribuye la masa, hay más masa distribuida hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está la Fanta, sí, este es el centro de la Fanta, pero está este espacio de vaso, ¿verdad? Entonces fijan que ocupa por lo menos dos ejes de simetría del cuerpo completo para encontrar a dónde estaría el centro de masa. ¿Qué quería dar yo con este ejemplo? Que la masa, ¿ok? Tiene que estar distribuida de manera uniforme para que yo pueda decir que el centro del objeto es el centro geométrico es el centro de masa. Aquí no está distribuido uniformemente porque yo tengo Fanta solo abajo, ¿verdad? Entonces hay más masa abajo que lo que hay arriba. Mientras que cuando yo tenía solo el vaso, entonces ahí sí toda la masa estaba distribuida, digamos, de forma uniforme y ni siquiera estaba distribuida de forma completamente uniforme, si somos sinceros, ¿verdad? Porque la parte de abajo tiene masa, la parte de arriba está destapada. Entonces, aproximadamente por ahí estaría el centro de masa del vaso, en realidad. Entonces, pero este es un ejemplo un poco más extremo, vaya, con la Fanta se logra ver más. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que para que yo considere que un sólido, su centro geométrico es igual a su centro de masa, la masa tiene que distribuirse equitativamente a lo largo de todo el sólido. Bueno, digo sólido, pero en este caso puse agua, da igual, de todo el objeto, ¿verdad? Cuerpo extenso. Y en este caso no está distribuido igual. Para que esté distribuido igual tendríamos que llenar todo el vaso con Fanta, ¿verdad? Y ahí sí, la misma cantidad de Fanta está arriba que abajo, ¿verdad? Entonces yo podría decir que el centro de masa es el centro geométrico de esto. Ojo, lo dije acá, el centro de masa es una posición cualquiera. Entonces si yo tengo una dona, ¿cuál es el centro de masa de la dona? Ese punto que está ahí en medio. El centro de masa no ocupa estar adentro del objeto, ¿ok? Si yo vengo y trazo dos, esta es una figura geométrica que es, si es perfecta esa dona, yo puedo trazar dos ejes de simetría, ¿verdad? Bueno, incluso más. Digamos, yo puedo venir y partirla de esta forma y me queda lo mismo arriba y abajo, y yo puedo partirla de esta forma, me queda lo mismo a la izquierda y a la derecha. Entonces el centro de masa es ese punto a pesar de que esté fuera de la dona. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? No le.
ahora lo que queda es un poquito de teoría, ¿verdad? Nosotros lo que nos importa en sí es calcular ese centro de masa. Pero bueno, ahora vamos a ver algunas cuestiones teóricas, ¿verdad? Bueno, digo aquí movimiento del centro de masa, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí yo tengo el mismo sistema de partículas que yo tenía allá arriba, pero estoy diciendo cada una de las partículas tiene un movimiento. Este tiene un V1, este tiene un V2, este tiene un V3. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Es, bueno, yo ya sé dónde está el centro de masa del sistema, ¿ok? Y quiero ver cómo se comporta el movimiento del centro de masa. Quiero ver cuál es la velocidad de este centro de masa. Cada partícula individualmente tiene su propio movimiento, ¿verdad? Yo quiero ver cuál es la velocidad que tiene, ¿ok? Conforme se van moviendo las partículas, también se va a ir moviendo el centro de masa, ¿correcto? El centro de masa no es estático. Si las partículas se van moviendo, el centro de masa se mueve. Entonces quiero ver cómo es la velocidad de ese punto de centro de masa. Entonces hay que recordar, ¿verdad? Que B ahí. B es igual a dr de t, ¿verdad? Entonces la velocidad del centro de masa en X va a ser la derivada de la posición centro de masa con respecto al tiempo. Y la velocidad C del centro de masa Y va a ser la derivada de la posición del centro de masa Y con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿sería la derivada de quién? Entonces, la derivada del centro de masa, que es M1x1 más M2x2 más M3x3, entre la masa total, bueno, la suma de las masas. Esto puede salir de la derivada, ¿verdad? Como la masa total del sistema. Y luego lo que me queda es la derivada de M1 por X1. La masa puede salir de la derivada y me queda la derivada de X1, que es ¿quién? La velocidad del primer objeto. Entonces se fijan cómo lo que me queda a mí es que la velocidad del centro de masa es 1 entre la masa total multiplicado por la masa 1 por la velocidad de la partícula 1, más la masa 2 por la velocidad de la partícula 2, más la masa 3 por la velocidad de la partícula 3, y lo mismo en Y, ¿verdad? Si yo hago esto, me quedaría 1 sobre la masa total multiplicado por M1, B1, M2, B2, M3, B3. ¿Ok? Y aquí les digo, donde M es la masa total del sistema. Entonces, la velocidad de centro de masa, ¿ok? Aquí está por componentes, pero nosotros podemos ver que la velocidad de centro de masa, ¿ok? Es 1 sobre la masa total multiplicado por M1, B1, por M2, B2, por M3, velocidad B3. Y estos tres individuales de acá, ¿qué son? Esto sería en todo caso el momento de la partícula 1. Esto es el momento de la partícula 2. Esto es el momento de la partícula 3. Entonces, si hago un pequeño despeje y esta masa total la paso para acá, queda a mí que la velocidad del centro de masa multiplicado por la masa, ¿ok? M por BCM, yo sé que eso es P, ¿verdad? Es un momento. Es el momento, ¿verdad? Asumiendo que en esa posición de centro de masa está acumulada toda la masa del sistema. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo multiplico por la velocidad del centro de masa y eso me da un momento. Y resulta que ese momento, MVCM, va a ser igual a ¿quién? ¿Ok? El momento, eh, digamos, total. O digamos, el momento del centro de masa, asumiendo que toda la masa se acumula en la posición centro de masa, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿verdad? Si yo vengo y agarro, e imagino que en esa posición centro de masa está la masa total del sistema. A eso le multiplico la velocidad que tiene ese centro de masa. Si yo supiera cuánto es la velocidad del centro de masa. Entonces el momento del centro de masa, asumiendo que toda esa masa está acumulada en esa posición, ¿verdad? Equivale al momento total
del sistema, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Bueno, el ejercicio, esto es que yo puedo venir y yo tengo un sistema y quiero ver cómo se comporta el momento del sistema. ¿Qué es lo que hacía originalmente? Venía yo y calculaba el momento de cada una de las partículas, ¿verdad? Y después estudiaba la conservación de momento. Lo que me está diciendo esto es, ok, eso es cierto, pero si usted quiere ahorrarse un poco de tiempo, imagínese que es un sistema de 20.000 partículas y usted sabe cuál es la posición del centro de masa y sabe cuál es la velocidad del centro de masa. Usted le están diciendo, ok, no los trabaja individuales, ¿verdad? No encuentra el momento total calculando cada uno de los momentos individuales. Simplemente calcule el momento del sistema, asumiendo que toda la masa se ubica en el centro de masa y multiplicándolo por la velocidad del centro de masa. Y es equivalente, y esa es una de las fuerzas, ¿verdad?, que nos da a nosotros el centro de masa, que nosotros tenemos un sistema y ese sistema, por decir así, lo puedo simular como que si, ok, en vez de estudiar esas tres partículas individuales, voy a estudiar yo como que aquí estuviera una sola partícula con una masa m, con una velocidad v sub m, y esto me resume a mí el movimiento general del sistema, ¿correcto? Y bueno, si hablamos de momento y yo derivo el momento con respecto al tiempo que tengo, la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces yo puedo decirles a ustedes que estudiar el centro de masa, estudiar como que vengo yo y hacer esa sustitución. No, yo no lo voy a asumir como que sea un sistema de varias partículas. Yo voy a asumir como que es una masa puntual ubicada en el centro de masa. Y estudio yo como que si ese fuera el cuerpo. Es equivalente eso a estudiar cada uno de los partículas individuales del sistema, ¿verdad? Esa es la fuerza, ¿verdad? O la simplicidad que me está trayendo conocer el centro de masa. Entonces, básicamente, aquí ya podemos leer nosotros, aquí dejo un espacio para decir, la pregunta que me iba a hacer es, ¿qué sucede si se conserva el momento total del sistema? Eso no quiere decir que el momento individual de cada una de las partículas se va a conservar, pero quiere decir que el momento total en conjunto de todas las partículas se conserva. Eso quiere decir que el BCM es constante. No quiere decir que la velocidad de todo el sistema es constante, ¿verdad? O sea, no quiere decir que la velocidad individual de cada partícula es constante. Lo que quiere decir es que el centro de masa tiene velocidad constante. Y ponen un ejemplo bien interesante aquí. Parece que es una llave cayendo, pero no es una llave cayendo. Es una llave, digamos que vengo yo y yo estoy a un lado de un mesón y ustedes están al otro lado y me dicen, pásame esa, y yo no quiero levantarme para pasarles esa llave. Entonces lo que hago es agarrarla y deslizarla a lo largo de la mesa. Pero en el movimiento que yo hago, ok, la llave no se va a mover, no se va a mover así, ¿verdad? Digamos que esa es la llave, para ser simplistas. La llave no necesariamente se va a mover así, en línea recta, sino que como yo la tiré, la llave va a girar encima de la mesa, que es lo que están demostrando aquí, ¿verdad? Entonces yo puedo ver en general el movimiento complejo, ¿verdad? De cada uno. Imaginémonos que estas son, bueno, o la llave en sí está hecha por varias partículas, ¿verdad? Varios átomos. Cada átomo de la llave, ¿verdad? Se está moviendo en una forma diferente, ¿verdad? Se fijan cómo va girando la llave, ¿verdad? Pero si nosotros venimos, ¿ok? Si nosotros venimos y miramos la posición del centro de masa del sistema, esa posición se va moviendo a una velocidad constante. En este caso, porque en este sistema, que es una llave deslizándose a lo largo de un mesón, se conserva el momento. Entonces, ustedes pueden ver este puntito blanco de acá. Yo creo que eso es el centro de masa. Y lo que me están diciendo es, a pesar de que todo el sistema se mueve bien raro, ¿okay? Esto se mueve en línea recta, ¿verdad? O sea, la velocidad es constante en línea recta, la velocidad del centro de masa. Y esa es una de las fuerzas, ¿verdad? O sea, si se conserva el momento en un sistema, entonces la velocidad del centro de masa va a ser constante. Y la pregunta alterna, ¿qué sucede si no se conserva el centro de masa? Ah, bueno, si no se conserva el centro de masa, esto no es constante, significa que hay una aceleración. Si hay una aceleración, haciendo un proceso similar como lo hice con las velocidades, yo puedo llegar al hecho a esto, fíjense bien.
que la masa total del sistema por la aceleración de ese punto que llamamos centro de masa va a ser igual a la masa 1 por la aceleración del punto 1, la masa 2 por la aceleración del punto 2, la masa 3 por la aceleración del punto 3. Entonces, esto es la sumatoria de fuerzas del primer objeto, sumatoria de fuerzas del segundo objeto, sumatoria de fuerzas del tercer objeto. Y al final, esto lo puedo dividir yo entre sumatoria de fuerzas internas y externas. Las internas ya sé que se van a cancelar. Me va a quedar que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas externas, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que la suma de fuerzas externas es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa del sistema. Básicamente lo que les estoy diciendo es, ok, si hay una fuerza neta distinta de cero sobre el sistema, yo no necesariamente ocupo estudiar individualmente cada masa. Puedo asumir como que, ok, toda esa masa se acumula en el punto de centro de masa y todas las fuerzas externas están actuando sobre esa masa y describir el movimiento del centro de masa, ok. Y así, la aceleración de centro de masa va a ser igual a la sumatoria de fuerzas externas, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos acá. Cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre él actuará una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Entonces, aquí les estoy diciendo yo, si hay un sistema, un gas, ¿verdad? Y yo quiero entender el movimiento del gas, bueno, ahí va a haber n partículas del gas. Me sale más fácil describirlo como que toda la masa del gas está acumulada en un punto, ¿ok? Está acumulada en un punto y yo describo todas esas fuerzas externas sobre ese punto, ¿verdad? Y aquí ponen otro ejemplo interesante, ¿verdad? Que lo que están diciendo es, ok, aquí es un obús, no sé qué es un obús, pero dice que es lo mismo con los juegos pirotécnicos, ¿verdad? Viene y estalla esto, ¿verdad? Entonces se divide en dos piezas. A partir de eso, cada una de las piezas va a seguir su camino, ¿ok? Individual. Pero la posición de centro de masa, ¿ok? Como después del estallido, siguen actuando las mismas fuerzas, ¿verdad? Aquí no nos dicen por qué estalla, pero después de que estalló el obús, siguen actuando las mismas fuerzas que la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Entonces, el centro de masa entre ellas se va a seguir moviendo como venía anteriormente, porque le da igual, ¿verdad? Nos da igual a nosotros pensar en el sistema. Nosotros podemos describir el movimiento del sistema de las dos piezas. ¿Cómo? Esta pieza más esta pieza, o como el movimiento del centro de masa del sistema. ¿Ok? Entonces, a pesar de que hay un movimiento, el centro de masa se va a mover así como se está moviendo, como se movía anteriormente, a pesar de que hubo una diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Básicamente por esto de acá. La suma de fuerzas externas igual a masa por aceleración de centro de masa. Es lo mismo estudiar individualmente cada uno de ellos a estudiarlo, o bueno, para el movimiento del centro de masa puedo estudiarlo, no va a cambiar, ¿verdad? Porque es como que nosotros asumamos que la masa todavía sigue concentrada en ese centro de masa y se va moviendo a lo largo de esa posición. Eso es todo por esta sección, muchachos. Ya el día de mañana vamos a tener unos ejercicios prácticos, solo para que ustedes lo miren. Los ejercicios prácticos es calcular el centro de masa de este sistema. En este caso es inventado, pero simplemente doy yo 1, 2, 3 masas y hay que calcular cuál es el centro de masa de ese sistema. O creo que en este caso es pregunta a dónde tengo que ubicar esta tercera para que el centro de masa del sistema sea el centro, pero en esencia es lo mismo. Y este de acá, este sí tiene 3 masas, ok, tiene 3 masas. Nosotros tenemos que calcular a dónde es el centro de masa del sistema. Ok, eso es lo que haríamos mañana. Los ejercicios de centro de masa son como estos. Preguntas conceptuales sí les pueden hacer algo basado en esto de acá, ¿verdad? No hay ningún problema, pero ejercicios en sí se van a basar en esto, en el cálculo de dónde es el centro de masa. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Si no hay consultas, entonces vamos a repetir algo, ¿verdad? El día de mañana vamos a hacer ejercicios, dependiendo de cómo mire yo que desarrollamos la clase, hacemos ejercicios solo de centro de masa o hacemos ejercicios también de alguna otra cosa, siempre de momento. El viernes ya no está programado el examen, se movió de viernes a lunes.
Esto se me olvidó decirlo en el campus, bueno, debería ponerlo tanto en el campus como ponerlo en el Telegram, pero el examen ahora es el lunes. El viernes no había clase programada, entonces no vamos a tener clase, ¿verdad? Se lo voy a dejar como día libre. Si ustedes quieren hacer cualquier tipo de consulta, me la pueden hacer, pero no vamos a tener clase de forma presencial, ¿verdad? Así. Bueno, muchachos, eso va a ser entonces todo por el día de hoy, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana con ejercicios de centro de masa.